lindo día para todos nosotros, un hermoso día para estar en familia y para comenzar informándose acerca de la pensión de alimentos, porque mucho se habla de cómo solicitar una pensión, pero ¿sabías tú también que puedes solicitar el término de la pensión? El deber es hasta los 21 años con los niños y hasta los 28 si es que están estudiando. Todo eso lo conversamos después de invitarte a que te comuniques con nosotros. Mira, pon atención. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569 40 23 89 05. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y estamos con dos amigas de la casa, por supuesto, Begoña Farías Ollanedel, a quien le damos la bienvenida de defensafamilia.cl. Un besito para su madre. Y Viviana Tartakovsky, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Vivi, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Y usted, Bego? Todo bien. Qué bueno, tan seria que está el día de hoy. Que le queda bonito el azul, fíjate. Gracias. Muchas veces hemos hablado en este programa y también en otros medios de comunicación se habla de cómo solicitar el tema de la pensión de alimentos, desde qué edad, cómo se debe hacer, cuáles son los trámites, pero nunca hemos hablado en un programa completo acerca de cómo terminar con esa obligación, porque muchas veces por alguna u otra razón no se puede continuar y cuáles son los límites, etcétera. Bego, la primera pregunta que te quiero hacer ¿es obligación sí o sí? Porque uno igual tiene un hijo. Pero ¿qué pasa si uno queda cesante o si tiene algún problema económico que no puede cumplir con esa obligación? Mira, lo primero que hay que señalar en esta materia es que efectivamente, como indicabas tú partiendo del programa, hay ciertas edades, ¿no es cierto?, que nuestra ley regula respecto a hasta cuándo uno puede recibir la pensión de alimentos. Primero es una obligación, obviamente, que nace de los derechos de familia. Si yo tengo esta obligación legal de pagar una suma de dinero, hablando primero los hijos, que son los primeros llamados los que reciban esta contribución, se asocia a una suma de dinero para cubrir sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy pensando en que este niño después se transforme en un adolescente, después ya en un adulto, va pasando por procesos de desarrollo lógicos, ¿verdad? Y entre eso está la posibilidad de estudiar o seguir cursos superiores. Entonces, la primera regla es que la ley nos dice que yo a todo evento significa esté estudiando o no, tengo que pagar pensión de alimentos hasta los 21 años, ¿ya? Pasada esa edad... Si es que termina los 18 años y decide no estudiar y trabajar, ¿igual es hasta los 21 años? Sí, porque es a todo evento. Ahora, esas situaciones son discutibles. Si tiene 20 años y trabaja, yo como padre quizás puedo argumentar en un tribunal que mi hijo ya tiene un sustento que proviene de la remuneración ocasionada por el trabajo que él ya está realizando, ¿verdad? Pero técnicamente tiene derecho a solicitar. Otra cosa es que se puede discutir que tiene 20, 21 y está trabajando, ¿verdad? Luego, ¿está estudiando? Si está estudiando hasta los 28 años. Se entiende por la ley que entre los 21 y 28 yo tengo que desarrollar una carrera técnico-profesional y desde esa perspectiva puedo todavía solicitar y ser beneficiario de esta pensión de alimentos. Entonces, para pensar en los parámetros de término, si yo tengo un hijo al que le estoy pagando una pensión hoy, tiene 22 años y no está estudiando, puedo pedir el cese. Perfecto. Si está estudiando hasta los 28 años, si terminó su carrera y tiene 27, yo ya puedo cesarla. Todavía no cumple 28, pero ya terminó su carrera. ¿Y si tiene 28 y aún sigue estudiando? Puedes igual pedir el cese y en definitiva el tribunal lo podría otorgar. Claro, y también como psicosocialmente es muy interesante este tema porque hoy en día en Chile los hombres se van a los 30 años, 35 años de la casa y las mujeres a los 30. Entonces, en términos generales se habla como que la moratoria psicosocial, como que los jóvenes emigren del hogar de sus padres, ocurre mucho más después de que terminan sus estudios incluso. Entonces están trabajando pero no se quieren ir de la casa de sus padres. Es que entonces los nuevos millennials que toda la plata es para viajar. Y hay muchas personas, padres, madres, que encuentran excesivo este plazo. En definitiva, claro, si uno piensa, hoy 27 años ya es grande, yo lo he ayudado un montón de tiempo. Si nosotros pensamos que salimos a los 18, 19 años del colegio y a esa edad ya estaríamos ingresando, las carreras no duran más de 5 años, medicina 7. Si yo sumo esos años hasta los 25, debe estar esa obligación, ¿verdad? Pero hay procesos de titulación, tesis, etcétera. Entonces, en convergencia con los nuevos tiempos, andamos bien. Además, en el plazo 28. También podrían trabajar tal vez los fines de semana para ayudar un poco. Yo creo que hay algunos jóvenes que lo hacen. Fuimos a la calle a preguntar a la gente si sabía que esta obligación podía terminarse y cómo hay que hacerlo. Veamos lo que nos respondieron. ¿En qué consiste un cese de pensión de alimentos y cómo hacerlo?
Bueno, me imagino que eso siempre se hace a través de un tribunal y en lo posible con un abogado, digamos, que lo patrocine. Cuando no hay ese cese, me imagino y creo que puede ser así, que la persona sigue cobrando la pensión porque no hay un cese, digamos, oficial. ¿Tú sabes qué procedimiento hay que hacer para que una persona pueda cesar el pago de una pensión de alimento? No. Según como sean los hijos, por si son discapacitados, no le podéis negar. Creo que hasta los 26 años, siempre y cuando tengan estudios universitarios o de otro tipo, que puedan, digamos, certificar que son estudiantes. Creo que hasta los 28, pero si uno estudia. Estaba viendo las imágenes, Bego, y me salió una pequeña duda. Si uno está embarazada y no está con el padre de tu hijo o hija, ¿podrías pedirle pensión desde el embarazo? Todavía no nace la guaguita. Bueno, en estricto rigor, y nos estamos saliendo un poquito del tema CS, pero está bien que conversemos porque todas estas son preguntas que en definitiva se hacen muchas personas. Nunca se me había ocurrido hacer esa pregunta, pero todos los días. Pero ocurre porque tú tienes gasto desde el momento del embarazo, en definitiva. Exacto. Lo que pasa es que la base para pedir una pensión de alimentos y el requisito uno, por decirlo de alguna manera, es acreditar el vínculo filial. Claro, pues si no saben si todavía no nace ese hijo, mal podría pedir alimentos, sino ¿a qué padre? Claro, todavía no está el papá determinado, perfecto, ni siquiera por reconocimiento. Ahora hay ciertos juicios y ciertas situaciones, por ejemplo, en los juicios de paternidad, cuando se inician en definitiva en el estado de embarazo, hay una norma que permite solicitar alimentos, pero obviamente hay sanciones si después resulta no ser el padre. Ah, perfecto, pero ya. son casos excepcionales. No, pero eso nunca lo habíamos hablado. Claro, por eso no, quería... pero uno de los requisitos principales de una pensión de alimentos es acreditar la legitimación, como se dice, para pedirlo. Y desde esa perspectiva el vínculo de hijos, si lo pide un papá hacia un hijo, acreditar que soy ascendiente al hijo que le estoy requiriendo. Perfecto. Entonces, eso se prueba con documentos y esos son certificados de nacimiento. Vivi, ¿qué tan importante es el tema de... Imagínate que un papá de un hijo de 8, 10, 15 años que ya tiene más conciencia, no puede seguir pagando o puede pagar menos. ¿Qué tan importante es la conversación que tienen que tener ellos? Porque se supone que el hijo igual tiene que comer, ¿no? Claro. Yo creo que es fundamental ahí lo que hemos hablado otras veces en otros programas, que ojalá fuera una conversación directa y si ya estamos hablando de un niño de 8 años lo va a entender. Y ojalá que esa conversación no esté mediatizada por la madre si es que hubo un divorcio, una separación muy compleja y como hemos conversado también y hay un daño en esa relación, porque finalmente lo que le ocurre a ese padre que es humano, quedarse sin trabajo, no sé, lo que suceda, es explicable. Y es humano y el hijo lo va a entender. Entonces yo siempre como que sugiero que ojalá las conversaciones padre-hijo, madre-hija sean directas, que no haya intermediarios, aunque sea temas complejos. ¿Desde qué edad sería bueno que sean directas y no pasar por la madre, por ejemplo? Yo creo incluso que desde muy pequeños. A veces los padres sienten que, por ejemplo, me ha tocado ver muchos casos como no importa, no le voy a decir a mi hijo de 3 años que nos vamos a separar, porque no entiende. Y a los 3 años entienden todo. Entonces de alguna forma hay que buscar el lenguaje para poder explicarle concretamente, ¿cierto? Me voy a ir de la casa, con cosas como hechos concretos, que sean observables. Y hablarle de las emociones también. Estoy triste porque me voy de la casa, te dejo, pero no te dejo de querer. Claro. Pero yo diría, ojalá desde muy niño, porque aunque sea, no sé, un niño de 2 años, si uno se siente y le explica, hijo, voy a venir a verte, voy a estar acá, o tuve que dejar de pagar, o me pasó tal cosa, pero es importante decirlo. Qué importante es conversarlo con el hijo, porque producto de que uno de los dos no sigue pagando, la otra parte obviamente le va a decir a los cercanos, los familiares en el almuerzo, no, es que este no me paga nunca más, me paga menos. Entonces pareciera ser que no quiere al hijo y el niño puede adquirir esa información. Claro, ahí está lo que hablábamos de la alienación parental. Muchas veces, ¿cierto? Como se introyectan estos relatos en los niños y niñas y más bien son relatos de adultos. Y uno lo ve en la clínica muchas veces que el niño te dice, no, mi mamá no me pagó la pensión de alimentos, o maneja información que no tiene por qué manejarla. Que no corresponde a su edad. Ahora, y ligada a una emoción, a una exactamente. Yo estoy de acuerdo con lo que indica Viviana, que a veces los papás pecamos en subestimar la capacidad de los niños de entender muchas situaciones familiares y nosotros mismos tratamos de mantenerlos lejos de eso. Claro. Pero ese es súper bueno explicarle, pero también creo que hay que hacer y tener criterios y alcance, porque por ejemplo, si estamos hablando de pensión de alimentos, lo ideal es que esto fuera un tema entre adultos, ¿verdad? Si yo tengo un hijo de 5 o 6 años y yo como papá pago una pensión y quedo sin trabajo, también un poco complejo
tratar de explicarle esta situación al niño, ¿no es cierto? A menos que tenga una repercusión directa, pero lo lógico es comunicárselo a la madre y decirle, mira, que es sin trabajo, esta es mi situación hoy, este es mi finiquito, hoy tengo un trabajo por menos dinero, yo tengo el derecho a demandar una rebaja, ojo, esa persona si gana menos dinero, si está en estado de cesantía, puede iniciar un juicio para pedir la rebaja de la pensión de alimentos, ya no puedo pagar 10, ahora puedo pagar 5, ¿no es verdad? Pero la idea es que, para que vamos a llevar a un tribunal algo que podemos acordar entre los dos. Claro, entonces ahí cobra vigencia el tema de los acuerdos y tú decir, mira, hoy no me está yendo bien, estoy cesante o gano menos dinero, acordemos rebajar la pensión entre los dos en una sesión de mediación, con un abogado a través de una escritura pública, y eso es lo ideal. Entonces entiendo, Begoña, que las opciones serían o pedir una rebaja o el término. No, porque aquí hay que hacer distinciones. Primero partimos diciendo, yo tengo la obligación legal de pagar una pensión de alimentos hasta los 21 a todo evento, entre 21 y 28 si es que se estudia, ¿verdad? Una carrera técnico-profesional. Pero si yo quedo cesante, no por quedar cesante si estoy dentro de estos tramos en que estoy obligado al pago, yo era ceso. Eso no es así, porque hay una presunción legal de que el padre o madre al que se le demandan los alimentos tiene los medios para otorgarlo. Entonces, si tú dices, mira, hoy estoy cesante, la ley te presume un ingreso mínimo. Entonces va a rebajar el monto que tú tienes que pagar, pero no lo puedes cesar por el hecho de tu cesantía. Pues los niños comen todos los días, van al colegio, tienen necesidad, entonces usted como padre o madre verá cómo genera esta plata, pero la ley entiende que obviamente hay que rebajarlo, pero con el parámetro del ingreso mínimo remuneración. ¿Y por qué razones entonces es la rebaja y el término? Porque el cese atiende a que tú ya llegaste a una edad legal en que ya colaboraste, cumpliste tu obligación como padre. Ah, perdona, pero entonces entiendo que el término de la obligación es solamente a los 21. Con cese o a los 28. Ah, y no esto puede ser a los 15. Por supuesto que no. Algo de invalidez o hay que, pues podrás pagar menos. Claro. Pero tu obligación subsiste. Y de hecho, para las personas que nos están escuchando, nos están mirando, es importante que tengan claridad que nada de esto es automático. Porque hay muchos padres que dicen, oh, maravilloso, mi hijo cumplió 28, los cumple en octubre de este año, en noviembre le dejó de pagar. Señor, no. Usted tiene que iniciar un procedimiento de mediación, pedir el cese y luego demandar el cese si es que no se puede acordar en forma voluntaria con ese hijo. Luego vamos a decir dónde, cuándo, a qué hora y cómo hacerlo. Pero nada es automático, todo hay que solicitar. Entonces, para recapitular, porque esta información yo no la tenía en mi mente así tan clara, hasta los 21 años es que está estudiando, o sea, hasta los 21 años a todo evento, y hasta los 28 es que está estudiando, y desde los 28 hasta el día 1 no puedes pedir el término, puedes pedir la rebaja, pero no puedes pedir el término. No, porque tu obligación todavía existe. Sigue, ya. ¿Qué pasa si cumple 29 o pasados los 28, pero sigue estudiando, le queda un año de carrera? El papá igual eso lo pondrá el tribunal, pero en general, si la obligación hasta los 28, que la ley dice que autoriza a ponerle término, podría eventualmente un tribunal decir, bueno, usted ve cómo provee su subsistencia o los estudios de aquí para adelante, porque en definitiva ya cumplió la edad legal en que le permite percibirlo. Le dice al hijo, por supuesto, que él va a tener que bancarse los años que le queden de estudio. Pero, ¿por qué digo que es criterio del tribunal? Porque la ley lo que dice es que esta obligación se le puede poner término, y como no es automático, tú lo tienes que pedir. Entonces igual se abre debate en un tribunal sobre eso. ¿Y si el hijo tiene alguna incapacidad? Eso te quería hablar, que hay situaciones excepcionales como incapacidades u otras razones por las cuales uno no pudiera generar su propia subsistencia, esa obligación persiste para toda la vida. Entonces, si tú tienes un hijo con discapacidad, un hijo con quizá con algún grado de autismo que no le permite ser autovalente o generar ingreso a través de un trabajo remunerado, ese hijo va a percibir pensión toda su vida. Perfecto. Porque la lógica es esa, pues apoyar, ¿no es cierto?, de acuerdo a los grados de desarrollo. Claro, la lógica es apoyar a los hijos, porque tú bien hablábamos de los años que duran las carreras, pero los que trabajamos en educación sabemos que los chiquillos no terminan en los 5 años la carrera, ¿cierto? Y cada vez es más difícil que terminen en esos años la carrera, porque sucede muchas veces lo que estamos hablando, como que el papá o el sostenedor o quien sea, la mamá les dejó de pagar la carrera y eso atrasó, hubo años que tuvieron que trabajar, entonces yo les diría, es prácticamente imposible que una carrera como que cumpla con los plazos establecidos dentro de lo que se espera que termine el proceso de titulación. Es muy, muy difícil. Vivi, ¿está asociado directamente el hecho, o corrígeme si me equivoco, de que el pago de la pensión es como que me importa a mi hijo, como que lo quiero y quiero que esté bien? Y el no pago es casi como un padre o madre malo y que en realidad no le importa al hijo. Es como esta imagen del padre que no paga, que se fuga, que la pobre mamá no puede ir y pasan años sin que le pague.
Pero no necesariamente así, porque me imagino que hay más de alguna situación o circunstancia en donde uno no puede pagar, pero no hay falta de amor. ¿Y qué pasa con las visitas? Que es importante mantener eso. Claro, es que por eso es un poco lo que comentaba recién la Begoña, que en el fondo, si bien tú no le vas a hablar de plata a un hijo de 3, 4 años, sí le puedes hablar de que tú lo quieres y que tú lo amas y que estás pasando por un momento difícil. Claro. Porque de alguna forma, si tú dejas de pagar la pensión y es por un tema, por ejemplo, una cesantía o que te enfermaste o lo que sea que ocurrió, lo importante es que ese niño o esa niña no sienta que hay una intencionalidad de descuido detrás de esa conducta. O dejas de aparecer. Exactamente. Porque como no puedes pagar, entonces no quieres el reto de... Claro, y también ahí es como que pasa mucho por ponerse de acuerdo los adultos, que yo creo que eso nos cuesta tanto, ¿cierto? No separar, por favor, como siempre yo les digo, claro, veces no hay separar que lo parental de lo conyugal, ¿cierto? Una cosa es ser pareja, que se puede acabar, y otra cosa es ser padre, que padre es para toda la vida. Claro. Y en ese contexto, muchas veces, claro, nos toca ver, ¿cierto? A los que trabajamos en estos temas, que no puedes ver a tu hijo porque no pagaste la pensión, sabiendo que el otro está sin pega. Sí. Entonces, eso no corresponde, eso es muy doloroso y finalmente no es... Afectan a los niños. El que paga los platos rotos son los niños. Claro. Luego, entonces, ¿hay que contratar un abogado para pedir la rebaja o el término? Sí. La ley no autoriza en estos procedimientos la comparecencia personal. En definitiva, en algún momento sí, y eso se modificó después porque tiene un sentido también proteccional. No es que también la ley quiera que la gente esté gastando plata, pero es un tema de profesionalizar las cosas. Como que yo te dijera, ya tú puedes ir al doctor o no vayas al doctor y tú te automedicas. No vas a saber cómo hacerlo. Es lo mismo en el caso de la pensión de alimentos. Se requiere ir con un abogado porque la idea es que esa persona represente de la mejor manera posible tus derechos, sepa cómo se pueden pedir las cosas, sepa cómo ofrecer pruebas y los documentos para acreditar los gastos. Entonces, dudo que los chilenos sepan eso y dos por eso, y por eso lo necesitas hacer con el abogado. Estoy explicando por qué necesitamos el abogado para esto. Sí. Entonces, para pedir pensión de alimentos... me refiero, sepan que tienen que hacerlo. O sea, hoy día, yo creo que hoy día, o el año pasado, un cabro que cumple 28, le deja de pedir al papá, el papá deja de pagar, y eso nadie nunca se enteró, pero no hay una disputa, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. No, lo que generalmente pasa es que los padres siguen pagando. ¿Ah, sí? Sí, a veces los padres no saben cuándo esto frena o a la inversa manejan este plazo de los 28 y dejan de pagar sin darse cuenta que la obligación se genera mes a mes. Perfecto. Si tú no le pones término. ¿Y cuánto puede durar desde que yo me acerco al abogado y le digo quiero poner término o pedir una rebaja a mi pensión hasta que se haga efectiva? Lo que pasa es que el tribunal, si tú acompañas los antecedentes, por ejemplo, el certificado de nacimiento, dando cuenta que ya cumplió los 28 años, puede darte el cese en forma provisoria de inmediato. Ya. El tema es que ese tribunal de familia también va a tener que verificar que no estamos ante el caso de lo que conversamos respecto a las personas que necesitan colaboración toda la vida. Porque yo puedo decir, mire, demando a mi hija Kichi, cumplió 28 años, está el certificado de nacimiento, ahí está la sentencia que me obliga a pagarle pensión, quiero que la cese. Pero quizás Kichi tuvo un accidente en los 20 años y tiene, no sé, algún tipo de discapacidad en que no puede ser autovalente. Entonces el tribunal tiene que primero citar a Kichi, preguntarle ese efectivo. No dar nada por obvio. No dar nada por obvio, mucho, pero claro, es obviamente un criterio también de cada juzgado. Exactamente. Vamos a ir un pequeñísimo corte y a la vuelta volvemos con la Vivi y con la Bego a seguir conversando de este importante tema. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. La cantidad de historias que uno sabe con respecto a estos temas. Bego, y para pedir una rebaja de pensión, ¿cuáles son las razones? Ya en la rebaja lo que nos exige la ley, igual que en los aumentos, es que haya variado las circunstancias. Nosotros cuando solicitamos pensión sacamos una radiografía, por decirlo de alguna manera. Si yo le solicito a un padre o madre que no vive con su hijo una suma de dinero, tengo que demostrar ante el tribunal cuánto gasta ese hijo, ¿no es cierto? Cuáles son sus necesidades y también... ¿Y eso se va actualizando según la edad? Por supuesto, pero ese es el reajuste. Ya. Lo que ocurre para pedir rebaja o aumento es que haya una variación de la situación que yo tuve cuando pedí la pensión. O sea, ganaba 2, ahora gano 1. O por ejemplo, yo soy este padre o madre que otorga alimento y tengo otro hijo. Ya. ¿No es cierto? Me separé, reconstruí mi vida con otra persona y hoy tengo más hijos. Entonces ya mi contribución se tiene que distribuir en más personas. Entonces hijos, no puedo pagar lo mismo. Menos sueldo.
cesantía. Esos son, por ejemplo, hechos. Lo que pasa es que la ley no los enumera. Te dice, si han variado las circunstancias, usted podrá pedir que este monto se rebaje, ese aumento se modifique. Me ha de disculpar, señora, en todo caso, por la pregunta que voy a hacer, pero supongamos que la madre, que es la que está viviendo con los hijos, se casa con un multimillonario. Ya, casos de Kichi de laboratorio, pero lo podemos analizar. El sueldo del papá no ha variado, pero el de la mamá sí. Bueno, ese padre podría decir que ahora esta madre tiene una mayor posibilidad de construir con los gastos de su hijo. Ganó un premio millonario. Claro, entonces él podría pedir una rebaja, por supuesto. Pero un cese no corresponde porque él como papá legítimo tiene una obligación legal independiente que su padre es el nuevo millonario. Pero... Exactamente, que ahí está lo simbólico también, un poco lo que hemos conversado antes, que la mantención económica, además de lo material, que es lo lógico, también simbólicamente implica que tú te estás haciendo cargo, independiente vivas o no vivas. Pero podría ser que se podría ser millonario, y el otro pobre está dando la mitad de su sueldo. Ahí podría pedir una rebaja. Y ahí es súper razonable. Pero ahí no hay que olvidar que el millonario no es padre, claro, no es la mamá. Pero no, supongamos que ella se ganó un premio. Por supuesto. Claro, porque no solamente tiene que cambiar entonces mi situación económica, sino que también tal vez la de la otra contraparte que afecta de alguna u otra manera. Por supuesto, mira, esto también se da en casos, por ejemplo, en este mismo ejemplo, cuando la mujer se queda cuidando a los hijos, ¿no es cierto? Y se dedica al cuidado del hogar y de sus hijos. Se separa, ¿verdad? Y se fija una pensión de alimentos. Pasa un año y esta mujer encuentra trabajo, por ejemplo, en lo que ella estudió. Y hoy ya tiene un sueldo, que no es un ingreso mínimo, le va súper bien, encontró una buena oportunidad. Ese padre podría pedir rebaja y decir, mire, yo fijé o me obligué a este monto, o se determinó este monto considerando que ella no ejercía un trabajo, que no trabajaba y no tenía ingreso. Claro, hay un cambio de circunstancias. Hay un cambio. Yo quizás tengo el mismo trabajo, pero ella ha mejorado, entonces hoy corresponde que contribuya en una proporción mayor. Por ejemplo. Daniela nos mandó una pregunta que dice, nunca demandé a mi papá por alimentos y hoy tengo 30 años. ¿Puedo hacer algo? No puede hacer nada, lamentablemente, porque esto, mucha gente pregunta la retroactividad. Lo que cuando ya se determina una pensión de alimentos por mediación o por una sentencia de un tribunal o por un acuerdo, como hemos hablado, que son las maneras, la obligación parte ahí, desde que el tribunal lo dicta o lo aprueba. Ya usted, señora, está obligado a pagar 100.000 pesos mensuales, por darte un ejemplo. Desde que el niño tiene 5 años. Pero del 1 al 5 perdiste porque tú no ejerciste el derecho antes. Porque si no podría darse la hipótesis contraria que yo diga voy a esperar 10 años. Como mamá, voy a mantener a mi hijo 10 años yo y cuando tenga 11 demando al papá pidiéndole 10 años para atrás. No, más que nadie va a poder porque pagar. La ley te habilita desde que ese hijo ya nació, tiene una afiliación determinada a pedir. Entonces, como tú tienes ese derecho, si no lo ejerces, se presume porque no lo necesitabas, ¿verdad? Claro, el problema es que muchas veces pasa, a mí me ha pasado en la atención de pacientes, que por bien terribles, que al final me ha pasado pacientes que llevan a sus hijos al psicólogo porque, no sé, el papá se desapareció y de repente se entera por Instagram o Facebook que tiene una familia, que le paga una pensión y es horroroso, es dolorosísimo en el fondo. Y la niña ya tiene 10 años y ya la mamá tuvo que bancarse 10 años pagando todo lo que implicaba. Bueno, ¿y cuántas familias tienen por largos años, dos familias paralelas? Sí. ¿En Chile estamos equivocados o es parecido al resto del mundo con respecto al valor que le damos a la plata? O no, porque hoy día es como, claro, no me paga pensión, no me quiere, no le importo. Y es un tema que no se habla cuando podría hablarse transparentemente, claro, es súper complejo. ¿Qué nos pasa con la plata? Yo creo que a nadie le gusta hablar de plata cuando es algo real. Todos satisfacemos necesidades pagando dinero. Yo creo que es un tema que debiéramos dejar de tenerle miedo y que sea tan tabú. Exacto. A mí me pasa también como las parejas jóvenes siempre se conflictúan porque no se atreven a hablar de, por ejemplo, cosas tan sencillas como con cuánto vas a aportar cada uno. Claro. En términos de proporción. Yo espero que las generaciones más jóvenes están evolucionando y son más capaces de lenguajear estos temas, ¿te fijas? Pero las generaciones como de nosotros les costaba mucho sentarse y poder hablar porque, como tú bien decías, Kichi, es como decir, en estos temas son imposibles de tocar, me siento mal si le pido plata. Bueno, acuérdate cuando nosotros nos cobraban la mitad de la pizza cuando nos invitaban a comer, no encontraba que era lo peor que podía pasar. Y hoy día, si no te la cobran o no lo pagamos a media, pero por ningún motivo. Van cambiando los tiempos también. Gracias, Vivi, por haber estado con nosotros el día de hoy. Importante el tema de hoy porque siempre se habla del lado A y hoy día la gracia era poder enseñar que sí se puede le ponemos término, trabajar y poner término. Y usted, querida Bego, sabe que tiene que trabajar la pregunta. Gracias, Vivita, cuídate, que te vaya muy bien. Nos vemos en otra ocasión. Y Marta nos mandó un WhatsApp al más 56940-238905 que dice, ¿cómo se puede obligar el pago de pensión?
¿Cómo se puede obligar el pago de pensión? Efectivamente, hay una posibilidad de uno pedir voluntariamente, acordar esta suma de dinero, porque recordemos que el paso previo es la sesión de mediación. En estas materias es obligatorio. Entonces aquí yo ya pasé por una sesión de mediación en donde no llegué a un acuerdo y por tanto lo que corresponde es iniciar una demanda de pensión de alimentos ante el Tribunal de Familia que corresponde al domicilio de la persona que lo está solicitando. También se podría elegir el tribunal que corresponde al domicilio del demandado, pero uno por lógica va a querer estar más cerca de donde uno vive. Y se incorporan en esta demanda todos los antecedentes que dan cuenta de cuál es mi necesidad y finalmente cuánta es la suma de dinero que yo estoy peticionando, siempre acompañando el certificado de mediación frustrada que da cuenta que ya cumplí con ese trámite obligatorio. ¿Qué datos tengo que entregar de la otra parte? La individualización, el domicilio, el RUT, el nombre completo, pero obviamente como eso se hace a través de un abogado, es el abogado en definitiva el que solicite esa información. Porque y uno que puede no saber en qué está trabajando. Por ni tampoco supuesto, y hay medios para investigarlo. Uno puede pedir oficio al tribunal, mire, sabe que yo designé este domicilio y no lo encontraron. Se cambió de casa hace 2 meses, me dijo un vecino. Yo puedo solicitar oficio a distintas instituciones para obtener cuál es su domicilio real y por supuesto poder lograr la notificación. Es verdad que hay algunos que se cambian de casa y se cambian de casa. Se cambian de casa, se cambian de domicilio para evitar la notificación. Pero también hay formas, en definitiva, a veces lo podemos encontrar en el domicilio laboral. Oficiamos en definitiva al FP para que sepamos quién es el empleador y con eso obtener un domicilio válido para notificar. Eso solo lo saben los abogados porque a uno no se le ocurriría nada. ¿Qué pasa si es que efectivamente lo encuentro y no puede pagarme, está cesante, no tiene posibilidad? Bueno, el demandado es el que va a tener que expresar todos sus argumentos en el tribunal y como hemos indicado en otros programas se podría recurrir eventualmente a una demanda en contra de los abuelos, pero solo cuando el padre no cumpla, o sea, no pague, padre o madre que está obligado a esta pensión, o que estos alimentos, esta suma de dinero sea insuficiente. Pero eso también lo tiene que determinar y ponderar un juez de familia. Pero tengo que saber dónde está, tengo que encontrarlo. O sea, ¿no es porque no lo encontré a él, voy donde los abuelos? O sea, eventualmente sí, porque ya ahí hay una imposibilidad. Ya, perfecto. Se entiende que no cumple, pero porque no lo encuentro. Pero no es que yo pueda directamente recurrir a los abuelos. Hay mucha gente que pregunta eso y dice, mire, ¿sabe qué? Al papá de mi hijo le va súper mal, siempre está sin pega, pero sus papás tienen súper buena situación. No puede usted ir a demandar directamente a los abuelos. Tiene que intentar primero con ese padre o madre, que es el obligado principal. Si no lo encuentra, puede ir a los abuelos. Si no lo encuentra, o la pensión es insuficiente, usted tiene 4 hijos y el caballero gana el sueldo mínimo. O no paga ni uno. O no cumple y tiene una deuda acumulada, se podría recurrir. ¿Y los abuelos están obligados o puede que tampoco ellos no puedan? Es que eso es, la ley te habilita a pedir. Otra cosa es que esos abuelos quizás tienen una pensión asistencial que te da el gobierno y el juez puede determinar que se reduzca quizá un monto mínimo. ¿Y se podrían complementar? Por ejemplo, el papá el 50% y los abuelos el otro 50% para llegar al 100%. Es que ahí tienes, por ejemplo, un caso de insuficiencia, que el monto que paga el papá es insuficiente, entonces tú demandas por un diferencial a estos abuelos. Muy bien, yo encuentro que quedó metiste harta pregunta y era esto lo del obligado al pago. Kichi ahí yo ya. Soy muy preguntona. Está bien, esa es la idea, que podamos ayudar. Gracias, y dar Marta, respuesta a todas las cosas. Sí, porque respondimos varias preguntas. Nos vamos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y que ojalá este programa te haya servido. Te mandamos un besito gigante a toda la gente. Que tenga un lindo día. Tú también, Exactamente, Bego. Que tengan un lindo día y hayamos aprendido algo con el programa de hoy. Y que toda la gente se comunique a través de nuestras redes sociales y en el WhatsApp más 569 40 23 89 05. Que tengan un lindo día. Ya viene Hola Chile por las pantallas de la radio. Chao, chao. Gracias, Bego.